de Dios. Este hombre dice que se humilló delante de la presencia de Dios. Él no confió en su fuerza. Él no confió en sus armas. Él no confió en porque era poderoso, porque era un rey de Israel. Él confió en que Dios le iba a dar la victoria. Y ese es, hermano, lo que nosotros debemos de estar confiados, de que Dios nos va a dar la victoria. Aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga, tenemos que estar confiados, aleluya, y en el Dios Altísimo, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la victoria, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que este rey vino y convocó al pueblo a humillarse ante Dios. Y dice que eran 3 reyes los que se habían unido. No sé cuántas personas se han unido a hacerte la guerra en estos tiempos, ¿verdad? Porque, hermano, a veces el enemigo usa a muchos a veces para hacerle guerra. Pero sabemos de que dice la palabra que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice la palabra. Por eso, hermano, nosotros no debemos, hermano, de pelear contra el hermano. Nosotros tenemos que pelear con rodillas, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que doblar rodillas, porque allí está la victoria. Cuando doblamos rodillas delante de la presencia de Dios, usted va a ver que todas las cosas que están en contra de su vida se van a poner a favor de su vida, porque está confiando en el Dios que vive y que reina para siempre, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, muchas veces, a veces nosotros sentimos en nuestro corazón el buscar más a Dios, pero a veces los afanes de este mundo nos detienen. A veces en nuestro corazón, hermano, está el deseo de buscar a Dios, pero a veces los quehaceres de la casa. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque me ha pasado. Hay momentos en que Dios, hermano, yo siento aquel deseo de orar. Yo siento aquel deseo de estar en la presencia de Dios. Pero tengo que hacer muchas cosas en la casa. Y me tengo que levantar, hermano, de donde estoy orando, a hacer las cosas de la casa. Y eso nos pasa a la mayoría, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora, hermano, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, no podemos estar confiados. ¿Sabe por qué? Vienen tiempos difíciles. Vienen momentos, hermano, en que el ser humano se va a lamentar no haberle servido a Dios. Vienen momentos duros, hermano, para el mundo. Y sabe, últimamente yo he estado teniendo sueños. Y yo le digo al Señor, Señor, son los sueños duros que vienen para la humanidad, duros que vienen para el mundo, hermano. Bendito sea Dios. Y sabe, hermano, yo le quiero contar esto. No le voy a decir, Dios me dijo, Dios me habló. No, hermano. Tuve un sueño. Y este sueño usted lo va a ver cuando se cumpla. Hermano, soñé negocios fluyentes. No le puedo decir, hermano, como le digo, que fue Dios el que me habló, pero que sí fue un sueño de parte de Dios. Yo miré, hermano, mire qué duro es. Yo le estaba contando a mi esposa el sueño. Y me parecía que lo estaba viviendo. Hermano, yo soñé que el mundo estaba desierto. Desierto. Y yo me sentí en una gran soledad en el sueño. Y
Y fíjense de que en esa soledad que yo sentía, yo miraba los negocios cerrados, hermano. Negocios fluyentes. Y en el sueño yo me quedaba sorprendido y yo sentí aquella soledad, hermano. Unos grandes negocios cerrados. Y yo decía, y lugares que yo había visitado, hermano. Y yo decía, Señor, pero si este lugar era fluyente, ¿por qué está cerrado? Y yo sentía aquella soledad. Miraba, hermano, una sequía. Miraba una sequía tan fuerte, hermano, que yo miraba cómo se secaba, hermano, la hierba. Cómo se secaban los árboles. Y sabe, y en el sueño algo me decía, habla de la gran tribulación, porque se está por dar un gran tiempo de aflicción para mi pueblo. En el sueño, hermano. Y sabe, eso, hermano, yo me desperté llorando, porque yo sentía que lo estaba viviendo. Y en el sueño yo decía, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Hermano, era una aflicción que yo sentía tan grande, mire, tan profunda, que yo me desperté llorando y yo me tiré de la cama y me fui a la sala a orar. Y eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Y yo, hermano, no podía contener el llanto, porque es que yo sentía yo sentí un dolor, hermano. Yo no lo puedo explicar. Yo sentí un dolor que el mundo estaba viviendo, hermano. Y sabe que yo recibí algo que me dijo en el sueño: habla de lo que has visto. Habla de lo que has visto, porque esto va a suceder. Así escuché en el sueño que algo me decía que hablara de esto, porque esto estaba próximo a venir sobre la tierra, hermano. Por eso yo le digo, la venida de Cristo está a las puertas, hermano. Este mundo, hermano, está fracasando cada día. La ciencia se va aumentando, pero los principios bíblicos, los principios del ser humano van decayendo cada día. Aleluya. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, y poca gente se quiere congregar. Poca gente quiere, hermano, entender la palabra. Poca gente, hermano, quiere hacer caso a la palabra de Dios. Aleluya. Y sabe, hermano, usted va a ver en poco tiempo, usted va a ver la gran soledad, hermano. No estoy hablando, hermano, de aquí de Rosita. Estoy hablando del mundo entero. Usted va a ver negocios grandísimos, hermano, que van a ser cerrados.